a grabar y vos también metele, lo sacás a las 4. Adelante, profe. Bueno, bárbaro. Nuevamente con Elizabeth Schlund. Bárbaro. ¿Qué origen tiene tu apellido, Elizabeth? ¿Es alemán? Sí, es alemán ruso, es alemán del Volga. Mira vos. Sí, Muy sí. bien. Mezcla entre ruso y alemán, parte de madre y padre también, los dos. Perfecto. Bueno, la charla de hoy, que es la última de nuestra cátedra en el año, la vamos a focalizar en algo sobre lo cual ya hemos, por lo menos, hecho algún tipo de recorrido, un anuncio, digamos, ¿no? Y tiene que ver con un derecho como el laboral, que tanto en su aspecto individual como en el aspecto colectivo, como todos ustedes bien saben, está construido nacionalmente por el derecho interno, teniendo en consideración que estamos en un plano de contrato y de relación de trabajo donde no hay una igualdad total, un sinalagma contractual propio del derecho civil y del derecho comercial, especialmente, sino una desigualdad a priori entre el sujeto que presta las tareas, realiza los actos, desarrolla labores en favor de otro, que puede ser tanto una persona jurídica como una persona física, empleadora, que tiene atribuciones especiales para dirigir, generar la fuente de empleo, organizarla, administrarla, concebir sus medios y resultados y hasta también, como todos ustedes saben, facultades y atribuciones disciplinarias, cosa que no existe en cualquier vínculo contractual. Y también el otro aspecto, el derecho social del trabajo, donde ya esa desigualdad, digamos, medular que existe en lo individual no aparece, porque el actor social del ente gremial, los sindicatos en general, equiparan fuerzas con los empleadores y en muchos casos, en la práctica, ya lo venimos diciendo, superan incluso su capacidad de presión. Por supuesto que, así como en el derecho individual del trabajo, reiteramos que el principio fundamental es el protectorio del más débil o más vulnerable, hecho con traducción constitucional, especialmente consagrada en nuestra ley fundamental en el 14 bis, cuando habla de que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que deben garantizarle al trabajador, y ahí hace, como ustedes saben, una enumeración que no es taxativa. Ahora, del otro lado, en el derecho social en expresión colectiva, el principio se denomina la libertad sindical, de que hablamos sobre todo en la clase anterior también, en la del 7 de este mes de noviembre del año 2022, y que hoy vamos a concatenar específicamente con toda la nutrición, la alimentación que recibimos desde los organismos internacionales. La libertad sindical, reiteramos, es un conjunto de derechos, de facultades, de atribuciones, incluso de privilegios y hasta de inmunidades. ¿En favor de quiénes? Bueno, especialmente de los núcleos de trabajadores y de sus representantes organizados. Esto es, los gremialistas, los representantes sindicales. Es por eso que toda la historia, básicamente, que tiene la evolución jurisprudencial y legislativa, la creación normativa en el derecho colectivo, arranca con por decir, digamos, ubicar como una especie de piedra fundacional en un decreto del año 1945
que es el 23.852, que empieza a generar el denominado modelo sindical argentino. Y ese modelo sindical ha tenido sucesivas modificaciones. Por ejemplo, en los años 50, en 1958, otra ley, la 14.455. Después, en los años 66, hubo un decreto 9270, que tuvo muy poco tiempo de aplicación. Después ya entramos en la década del 70, específicamente en el año 73, otra ley, la 20.615. Yo hago este breve raconto porque puede ser que ustedes, leyendo la cuestión y más teniendo grabada la charla, lo puedan ir a buscar y leer los distintos cambios en la legislación laboral colectiva. Después hemos llegado también a fines de los años 70, en el 79, con la ley 22.105. Y nuestra última generación normativa es producto de un gran pacto histórico, político, institucional en la década de los 80. Esto es la actualmente vigente Ley 23.551, que fuera sancionada en el mes de abril de 1988. En ese mismo día se dicta también una réplica reglamentaria, como me gusta denominarlo a mí, o sea, el decreto de reglamentación de la ley, que es el 467 de ese mismo año, como dijimos, y mes. Las discusiones que existen a veces, como en varios decretos, es que en alguno de estos artículos, bajo la pretensión de reglamentar, se incurren en excesos respecto de lo que el legislador dijo en la ley de fondo. Y entonces ha provocado cuestionamientos por la inconstitucionalidad del decreto 467 en algunos artículos de la 23.551. También cabe recordar, en este resumen de este principio del derecho social colectivo, nacional e internacional, como lo vamos a ver, cabe recordar que la libertad sindical tiene una expresión individual o subjetiva, esto es que está en la cabeza de cada uno de los trabajadores. ¿En qué sentido? Bueno, primero uno positivo, que es el derecho constitucional de la libre agremiación. O sea, un trabajador, una trabajadora, puede elegir a qué sindicato quiere pertenecer. Siempre claramente está que su desempeño, el tipo de tareas, la realización de una determinada y cierta actividad sea compatible con el objeto personal y territorial de un sindicato. Esto creo que ya lo dijimos en la reunión anterior también. Esto claramente es la indispensable compatibilidad. Pero bueno, esa es la expresión positiva como derecho constitucional. Yo tengo libertad de pensamiento, debo tener libertad de expresión y de elección sindical. Pero por el otro lado tengo también la expresión negativa. Recordemos, es la que implica la no afiliación a ningún sindicato o la desafiliación, si es que pertenecía a alguno de ellos, por distintas causas. Muy bien. Son todos datos de la realidad que están recogidos legislativamente, pero que lamentablemente en muchas ocasiones no tienen la debida correspondencia en la vida diaria, en la realidad de los hechos. Esto también lo venimos mencionando repetidamente. La libertad sindical, además, tiene su institucionalización corporativa. Significa que el ente gremial, el sindicato especialmente, también es titular de los derechos y privilegios, inmunidades que se conforman a partir de este principio, que es un derecho humano internacional.
La libertad sindical está enumerada por la OIT, por ejemplo, desde 1998, dentro de una nómina declarativa de derechos humanos fundamentales, entre los cuales, por supuesto, está evitar los daños del trabajo forzoso o de los trabajos de menores, o por los hechos de discriminación, y la libertad sindical. O sea, la libertad sindical forma parte de un mundo, es un derecho planetario. Tendrá distintos matices según la diversidad de los países, pero todos, en la medida que además sean estados, países, miembros de la OIT, conforman una serie, un núcleo de obligaciones que son de imprescindible conocimiento y resguardo. Entonces, todo sindicato, independientemente de la clasificación que da nuestro modelo sindical, tienen estos derechos. Y deben tenerlos porque su cometido social, con traducción jurídica y base constitucional, ¿cuál es? Representar responsable y eficazmente los derechos, los intereses y los proyectos de vida de cada uno de los trabajadores que están involucrados en ese sector. Por eso es que es un derecho constitucional que en el propio 14 bis, si ustedes se fijan en su segunda parte, nomina entre los derechos de las personas al de la organización sindical libre y democrática. Entonces, es un derecho subjetivo, individual. Todos tenemos, en virtud del ejercicio que decíamos positivo, de agremiarnos, de sindicalizarnos para que alguien o algunos nos defiendan más y mejor nuestros derechos de trabajadores y los de proyecto de vida como ciudadanos. Pero también esa organización sindical pone dos calificativos por parte de la superior ley de nuestro país, que es que debe haber libertad y democracia, dos valores esenciales que justifican los derechos que yo le doy constitucionalmente a los sindicatos para que cumplan con esa responsabilidad. ¿Y qué significa de libertad y de democracia? Bueno, hay distintos fallos que evidentemente nosotros venimos compartiendo en el foro y que si ustedes necesitan, escriban siempre al foro por algún fallo en particular que falte, y el doctor Tula, que es el encargado especial de estas cuestiones, lo va a hacer, indudablemente. Pero desde que la Corte Suprema de 2004 para acá, mucho antes también, pero por citar las últimas décadas, viene dictando una serie de fallos que receptan las críticas y las impugnaciones que la Argentina recibe desde la Organización Internacional del Trabajo y muchas veces también en la región latinoamericana desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, las opiniones consultivas como la que tenemos, la número 27, que es una muy paradigmática, del 5 de mayo del año pasado, un poco más de un año y medio tiene, donde justamente describe a la libertad sindical en sus distintas visibilidades, sus distintas expresiones, diciendo, bueno, pero la libertad sindical es esto y se practica especialmente en el derecho de agremiación o de asociación, en el derecho de ejercicio de la huelga, en el derecho a negociar colectivamente, en los derechos de evitar o castigar y sancionar con toda potencia las conductas antidiscriminatorias. Entonces, ahí tenemos 4 grandes derroteros de la libertad sindical. Y la libertad sindical en el sentido corporativo, como ente, le da la posibilidad a un sindicato de formular su propio acta fundacional, que es el estatuto. El estatuto, si la pregunta fuera en un parcial o en un final, ¿en qué debe consistir? Pues leamos el artículo 16
de la ley 23.551, donde tenemos qué es lo que indispensablemente debe constituir las pautas. Y a partir de ahí, de esas pautas que están legisladas en el artículo 16, van a entenderse los programas de acción. El denominado programa de acción, o sea, ¿qué debe funcionar? ¿Cómo debe funcionar? ¿Para qué está un sindicato? Tenga o no tenga la personería gremial. Ese es un hecho de libertad institucional fundamental, porque obviamente los estatutos, después de que lo conformaran los fundadores de un gremio, están sujetos a la dinámica de los tiempos y a los cambios que pueden proponer los propios núcleos de trabajadores comprendidos. ¿A través de qué órgano? Bueno, lo que se llama el órgano deliberativo de un sindicato, que es la asamblea o el congreso. A veces se preguntan cuál es la diferencia entre una asamblea y un congreso. La asamblea normalmente se da en los sindicatos más pequeños, de menor cantidad, donde directamente el trabajador vota, concurre y emite su voto directo, secreto, vota, elige representantes para el consejo directivo, en fin, propone modificaciones en el estatuto fundacional, puede llegar a participar también en la conformación de los procesos electorales. Todo eso es un derecho libertario y democrático de cada trabajador en el marco sindical. Tenemos expresiones muy concretas. Y el Congreso tiene las mismas funciones, pero se da en los grandes sindicatos de actividad, los que tienen una gran cantidad de afiliados que se denominan e integran el ámbito personal y también de un profundo o claro derrame de extensión territorial donde ejerce su competencia y su poder un determinado sindicato. Entonces, dada la gran extensión, no se puede hacer todo dentro de una misma asamblea física y entonces lo que se hace es una asamblea para elegir delegados, el delegado es el gestor representativo, va a los congresos, pero a su vez cuando vuelve tiene que informarle a las bases que le dieron ese poder representativo de qué es lo que pasó y qué se resolvió en ese determinado y puntual congreso. Quiere decir que la democracia sindical es interna esencialmente y después, abiertas las puertas gremiales, van hacia el exterior como sujeto activo y protagónico de una comunidad. A tal punto es fundamental la misión de los representantes sindicales por involucrar precisamente el deber de proteger estos derechos, intereses y proyectos de vida de colectivos, como se denomina, de trabajadores, tan importante es que está consagrada su estabilidad, llamada también absoluta o propia, que no tiene el resto de los trabajadores, salvo el caso que también está consagrado constitucionalmente en el mismo 14 bis, que es el empleado público. Pero el empleado público, ojo, en la primera categoría, que es la llamada planta permanente, no los contratados transitoriamente. Y ese es otro tema que quizás en alguna otra oportunidad tratemos especialmente. El caso del empleo público, el derecho del trabajo frente al ámbito público, donde tenemos al Estado nacional, al Estado provincial, a los estados municipales, como directos tomadores del servicio de los trabajadores y analizaremos también críticas con fallos de estas condiciones, porque muchas veces y lamentablemente el Estado no es un buen empleador porque no cumple con las normativas imperantes. Ese aspecto, volviendo al sindicato, de índole democrática, implica necesariamente
la participación de las minorías en las asambleas y en los congresos, cosa que está previsto en el último inciso del artículo 8 de la 23.551. Y uno de los grandes cuestionamientos que se derraman por todos lados es si en el modelo sindical argentino, para cumplimentar acabadamente con las mandas constitucionales, democráticas y de libertad, no debiera existir también la cabida a las minorías en el propio órgano de conducción de un sindicato, en el consejo directivo. Si uno va a ver el consejo directivo y su conformación en el artículo 17, siempre estamos hablando del modelo sindical desde el 88 para acá, esto está realmente bastante polemizado, porque una lista en un proceso electoral gremial que gana por un voto, se lleva todos los cargos. Y las minorías de otras listas no tienen ninguna cabida en la toma de decisiones y el curso de acción o el programa de acción del órgano más importante precisamente para llevar adelante la misión sindical. Y este es un tema que vuelve a poner otra vez en grieta, digámoslo así, palabrita de moda, entre aquellos que sostienen al modelo sindical estructurado de una manera verticalista para evitar que cualquier otro tipo de actitud o de modificación ponga en peligro por vías de anarquía a la presión y al poder sindical concentrado, y quienes, entre los que yo me encuentro también, consideramos que hay puntos especiales donde la pluralidad y la diversidad de criterios es indispensable. Y que eso es lo que determinó y sigue determinando nuestra ley fundamental, desde el 14 bis y mucho más después de la innovación extraordinaria de la reforma constitucional del año 94. Sobremanera en el inciso 22 del artículo 75. Esto es lo que nosotros consideramos el verdadero constitucionalismo social. Que todos recuerdan, toda esta materia, ustedes siempre, no solo para aprobar un examen, siempre lo digo, sino cuando se reciban de abogados y abogadas y quieran ejercer esta disciplina, que generalmente es casi inevitable que nos toquen casos de índole laboral. Entonces, debemos saber y estudiar bien la Constitución Nacional, sobre todo en alguna de sus mandas fundamentales, estas que estamos mencionando, y las fuentes del derecho internacional que ahora vamos a repasar o a reseñar. Esta es la gran película, básicamente, y su gran guión del derecho social del trabajo en su expresión colectiva, donde el interés es el de la categoría profesional de una actividad, pero la responsabilidad de quienes dirigen y representan no puede nunca ser menor, ni hacer gambetas de esa responsabilidad. Entonces, es muy difícil querer construir el derecho colectivo si no hay pluralidad de criterios. Muchos de nuestros fallos, AT1 en el año 2008, Rossi en el año 2009, AT2 en junio del 2013, bueno, y a partir de ahí muchísimos más, Álvarez con Cencosud de la Corte en diciembre de 2010, estoy mencionando algunos, solamente algunos, que esos son los que nosotros estamos compartiendo e insistiremos ante los pedidos de ustedes. Yo digo, métanse en el foro y digan, bueno, ¿qué otro fallo? Por favor, si les falta alguno, lo comunican y el doctor Tula y yo estamos siempre en permanente disposición. Hay toda una serie de inconstitucionalidades que hasta la Corte Suprema viene decretando, como sabemos, de su competencia constitucionalmente consagrada.
respecto de varios artículos. Por ejemplo, hay artículos como el 31 de la ley sindical que realmente es muy discutible lo que planteó desde los años 40 y que sigue manteniendo. Por ejemplo, el 31 es el que básicamente le da derechos exclusivos a los sindicatos más poderosos, los que tienen personería gremial otorgada por el Estado. ¿Qué se necesita para tener una personería gremial? Bueno, demostrar que se tiene se nuclea la mayor cantidad de trabajadores, pero cotizantes, o sea, los que se les saca de su salario para alimentar legítimamente la construcción del patrimonio económico financiero de un sindicato. En ese punto, por ejemplo, hay una inconstitucionalidad manifiesta del artículo 38 de esta ley. Ustedes por ahí lo conocen, pero hemos llegado a la Corte que terminó resolviendo hace poco, el 4 de marzo del año pasado, resolvió en el caso APSAI, que es la Asociación del Personal de Supervisores de Autopistas, contra Autopistas del Sol, donde, repito, el Supremo Tribunal ha dicho, más allá de los tribunales inferiores que se venían pronunciando, señores, el 38 afecta a la libertad sindical porque le otorga un derecho exclusivo al sindicato con personería gremial, escuchen bien esto, como para utilizar a un empleador a que retenga del salario como agente de retención las contribuciones ordinarias o extraordinarias que van al sindicato. Y esto fue declarado así y no va a poder ser modificado a la baja, porque ahí se está trastocando alevosamente el principio del derecho humano de la libertad sindical. Sobremanera, lo reitero, de que para lograr una personería gremial se necesita una mayor cantidad de afiliados, pero cotizantes. Y claro, un simplemente inscripto que no tiene este derecho, que está excluido de esta prerrogativa, ¿cómo hace para recaudar? No es que no lo pueda hacer, hay utilidad y utilizaciones de medios, incluso ahora con la tecnología y la informática, pero una cosa es cuando un trabajador, el empleador directamente te retiene de tu salario, del recibo y va directo. Bueno, esto ya es una cosa indiscutiblemente inconstitucional que no se va a poder modificar más. El 38, así como está escrito, entre la letra y la realidad jurídica, ya lo hemos superado. Otros fallos, como los que hemos mencionado, lo han dicho con respecto a la tutela sindical del artículo 52. ¿Qué quiere decir la tutela sindical? Que un empleador no puede ni despedir, ni modificarle las condiciones de trabajo, ni suspender a un trabajador que tiene la categoría de dirigente sindical. Y eso está otorgado, según la letra de la 23.551, como un derecho exclusivo de los delegados que pertenecen a un sindicato con personería gremial. Otra barbaridad que la Corte dijo, señores, basta, como en el caso Rossi, diciembre del 2009, y varios fallos anteriores. Yo les estoy tratando de focalizar en las temáticas principales que pueden ser objeto de preguntas en un examen, pero que sirven para el ejercicio profesional indudablemente, o para el conocimiento general de esta especialidad jurídica. Después tenemos otro caso, el del 41, en su primer inciso, que expresa en la ley y que sigue vigente en su letra, de que solamente los delegados que pertenecen a un sindicato con personería gremial son los que pueden representar los intereses y derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Tremendo quebrantamiento del principio democrático y de libertad en el plano y en el terreno sindical y en el terreno general. Entonces, todas estas cuestiones. Otra, un fallo de la Corte que yo considero incoherente con todas estas historias jurisprudenciales, que fue Habemus, del 3 de septiembre del año 2020. Un caso que tramitó en distintas instancias en la provincia de Salta, a donde pertenece básicamente
nuestra universidad, donde ustedes están transitando las carreras. ¿Y qué pasó? Hubo una negociación colectiva en la zona del ámbito público municipal de Salta y una asociación sin personería gremial, simplemente inscripta, ADEMUS, que es la asociación que nuclea empleados municipales de la provincia de Salta, se sintió afectada por un convenio colectivo que logró el único sindicato que existe en ese ámbito territorial y municipal en Salta, que es la Unión de Trabajadores Municipales, la UTMS, que hizo un convenio en la negociación colectiva y donde no pudo participar nunca Demos por no tener personería gremial y además le fijó en el convenio colectivo que se celebró una contribución forzosa de solidaridad para que paguen de los salarios los trabajadores de ADEMUS que no tenían personería gremial y ni pudieron participar en esa discusión. Este es el núcleo central, lo que se llama en general la ratio decidendi de un caso, y que llegó a la Corte y que fue resuelta el 3, repito, de septiembre del año 2020. ¿Por qué yo digo que acá hay una contradicción? Porque se quebranta, a mi juicio, y no soy el único, el convenio 87 de 1948 sobre libertad sindical y también el 98 de 1949 sobre libertad sindical aplicada específicamente al campo eminente de la negociación colectiva. Porque cuando nosotros vamos a leer otra vez el artículo 31, en los incisos C y D, nos damos cuenta de cuál es el cometido de negociar colectivamente. Ustedes saben, aparecen ahí los dos grandes sujetos o actores sociales, un grupo de empleadores o una cámara empresarial, por el otro lado el sindicato o los sindicatos de una actividad, y tienen que determinar, debatir y solucionar todas problemáticas donde está en juego las condiciones, los derechos, las garantías, también las obligaciones en el marco laboral, sobre todo de los núcleos de trabajadores. Y esos incisos C y D que yo les mencioné dicen que la negociación colectiva tiene el objetivo de identificar la problemática de aquellos temas o cuestiones o rubros que afectan estos derechos y además porque en el marco de una negociación colectiva los actores sociales no hacen una película para ellos solos, sino que están teniendo una extensión para todo un país o grande parte de las sociedades de colectivos que trabajan para poder determinar cuáles son esos problemas y sobre todo ser articuladores o interlocutores, los sindicatos, para contribuir a la solución de estos problemas. De manera que es muy difícil no entender que la finalidad de una negociación colectiva es la clave esencial de la libertad sindical. Por lo tanto, que el modelo sindical argentino continúe desde su elaboración literal, diciendo que la negociación colectiva es un derecho exclusivo de los sindicatos con personería gremial, también quebranta este principio del derecho humano. Y en Habemus, salvo el voto en disidencia del doctor Rosati, que hoy actualmente ustedes saben es el presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura, que dijo que así no hay un modelo sindical libre, democrático y desburocratizado, cosa que repitió el año anterior en un caso como Farfán, que fue otro tema entre el derecho penal y algunos dirigentes sindicales que habían sido procesados en Jujuy y cerca de condenas incluso también porque se habían excedido en las huelgas o en las manifestaciones con abuso del derecho, ¿no? Bueno, que es otro tema, Farfán. Pero es muy importante ir consustanciándonos y uniéndonos en estos matices. Habemos, el voto de Rosati dijo que él no está en contra de una prioridad
en la intervención y el protagonismo en la negociación colectiva. ¿De quién? Del sindicato, que tiene mayor poder por tener la capacidad o la reunión o la convocatoria de la mayor cantidad de afiliados que cotizan, ¿no? Artículos 20 y pico, 23 en adelante de la ley sindical. Pero que teniendo en cuenta lo sustancial, lo social y la importancia constructiva que tiene la negociación colectiva, no solo, repito, entre las partes, sino respecto de una enorme cantidad de colectivos, de trabajadores y de empleadores, porque yo saco un convenio colectivo, tengan en cuenta que es el instrumento por excelencia que después se aplica en los contratos individuales. Si yo tengo que saber en un reclamo de un trabajador o un grupo de trabajadores, lo primero que tengo que hacer es investigar e identificar a qué convenio colectivo se les aplica y ahí ver en sus categorías las remuneraciones, las escalas salariales, las condiciones de labor. Entonces, la OIT nos viene diciendo que la negociación colectiva implica una prioridad para los sindicatos que tienen personería gremial otorgadas por un Estado o por los Estados, pero que eso no puede tipificar una discriminación normativa de exclusión. Y Rosati, considero, tomando estas fuentes internacionales, ha explicitado, y reitero, con lo cual yo coincido plenamente, que una unidad de negociación debería estar compuesta respetando las mayorías, pero también dándole una intervención proporcionalmente cuantitativa a las minorías. O sea, a los que representan, por ejemplo, a un sindicato simplemente inscrito en esa actividad. ADEMU fue lo que pidió. Señores jueces, declaremos la inconstitucionalidad del 31 en este inciso C, donde le da exclusividad a los que tienen personería gremial en la negociación colectiva. ¿Y saben en qué se basó? En un fallo anterior del 7 de junio de 2016 en materia de huelga. Como les dije, otra enorme expresión de la libertad sindical como derecho humano de los trabajadores. ¿Qué se dijo en Orellano contra el Correo Oficial de la República Argentina? Que el derecho de huelga es un derecho de conjunto entre trabajadores, pero organizado y desarrollado por los sindicatos. Cosa que muchas veces se mantiene también de una manera controvertida en la discusión. ¿Es un derecho individual o es un derecho individual pero con conjugación copulativa con un sindicato? Bueno, la mayoría y la Corte en ese fallo orellano dijo, no, este es un derecho de los sindicatos. Los trabajadores se agrupan, prestan su conformidad, el sindicato es el que lo lleva adelante la medida, e incluso también cuando se producen conflictos típicos después de un caso de huelga o durante la huelga y después hay despido, es el sindicato el que debe participar orgánicamente para tratar de sanear esas colateralidades negativas o esos conflictos que se producen en el marco y a posteriori de la ejecución huelguística o de piquetes o de trabajos a desgano, todo lo que ustedes y nosotros conocemos. Ahí el fallo, yo coincido plenamente, en Orellano del 7 de junio de 2016. Pero cuando lo llevamos a la negociación colectiva, me parece que ahí la Corte cambia de opinión y en mi modesta opinión y muy respetuosa, sin fundamentos realmente coherentes con el caso de Orellano. Porque, repito, la negociación colectiva con la finalidad nacional e internacional que posee no podría dejar de tener en cuenta a minorías para que puedan participar, discutir, conocer, suscribir un convenio colectivo nuevo o sus modificaciones. Esa es la vida misma traducida en fórmulas jurídicas. Entonces, y esto es lo que consagra
el derecho internacional, acá la OIT, por ejemplo, en esta recopilación que yo creo que no me acuerdo si se las mostré, puede ser que vos, Elizabeth, hayas estado, no me acuerdo si en la charla anterior, porque uno lleva por todo el país varias, esta recopilación es muy interesante del año 96 de la OIT. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque tiene desarrollos en estas distintas expresiones, en el derecho de huelga, en la negociación colectiva, en el derecho de asociación. Pero además, porque esta recopilación, que pertenece a uno de los dos grandes órganos de control de la OIT, que es el Comité de Libertad Sindical, y el otro es la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en este caso, todo el procedimiento ante el Comité de Libertad Sindical, cuando pone un título que se llama Obligaciones fundamentales de los Estados miembros en materia de derechos humanos y de derechos sindicales. Yo hice un breve resumen para que quede compartido con ustedes, como si fueran, frases marcadas y subrayadas, especialmente destacadas de una obra literaria, o de un guión de una película, o de una frase de alguna actriz o actor dentro de una obra de teatro, cosas que nosotros recordamos y nos quedan. Yo creo que la OIT deja muchos mensajes que son de aplicación obligatoria en nuestro país y en nuestro derecho interno, teniendo en cuenta el constitucionalismo social y por haber nosotros ratificado convenios internacionales como los que mencionamos. Y sobre todo, porque toda la actividad normativa de la OIT no es hecha por un grupo de élite en Suiza, en Ginebra, como algunos pretenden sostener y decir no puede tener aplicación interna porque no tiene nada que ver con los problemas de nuestro país. No, estos pactos o declaraciones o tratados son obligatorios porque en la elaboración de un convenio, de una recomendación de la OIT participan los gobiernos argentinos y los actores sociales, es decir, los sindicatos y los representantes de empresas. Y van en un camino largo que empieza con una oficina técnica donde se plantean todos los problemas, se reciben las quejas, se hace una selección, va más arriba a una de política institucional, que es el Consejo de Administración de la OIT, donde se vuelve a filtrar los temas, se vuelve a hacer permanentes consultas con los países y sus actores, porque para eso la OIT es de carácter y naturaleza tripartita. ¿Qué quiere decir? Que hay un convenio especial que si ustedes lo buscan y lo leen, el 144, el 144, no me acuerdo si es del 76 o del 78 por ahí, pero que determina la razón de ser de un organismo internacional de tamaña importancia en materia del trabajo a nivel mundial, que fue creado por un tratado de Versalles en 1919 y que después, en 1944, generó otro tratado de Filadelfia, la Declaración de Filadelfia, sobre la libertad de expresión y la libertad democrática. Entonces, cuando uno pertenece al club de la OIT, por llamarlo de alguna manera, queda sometido de una manera destacada y destacable a todos estos compromisos. Y lo que estamos leyendo es que cuando un Estado decide ser miembro de la organización, acepta los principios fundamentales definidos en la Constitución, acá está, y en la Declaración de Filadelfia, incluidos los relativos a la libertad sindical. No hay ninguna duda de cuál es el escenario. Y cuando a nosotros nos toca asesorar a partes en estas cuestiones, en una negociación colectiva, porque hay un reclamo individual donde el sindicato se pone a la cabeza y nosotros estamos asesorando pymes,
o grupos económicos, donde un diputado o un senador nos está consultando con respecto a determinadas o probables reformas laborales en esta materia, en horarios, jornadas, en remuneraciones. ¿No nos damos cuenta de la importancia que tiene la matriz colectiva sobre el derecho individual? Es esencial. Por lo tanto, tenemos que conocer. Otro postulado de la OIT, en su Comité de Libertad Sindical: todo gobierno está obligado a respetar plenamente los compromisos asumidos con la ratificación de convenios de la OIT, plenamente obligados a asumir. No hay aceptaciones o ratificaciones parciales. Yo no puedo decir acepto o ratifico este convenio, pero estas cláusulas después no la voy a aplicar o los jueces pueden opinar en contra. No, no la aplico para resolver esta casuística. No existe. Son diagramas de aplicación e interpretación en plenitud de cómo vienen formados desde la OIT. Pero desde la OIT, repito, con la consubstanciación elaborativa de los países, de nosotros. No podemos seguir cayendo en estas hipocresías oscuras que no tienen nada que ver con lo que realmente pasa. Y para ir terminando, otros postulados como derecho humano dice que el 23, este es un tema para la justicia, cuando el Comité de Libertad Sindical le pide a un gobierno que le facilite sentencias judiciales, ya está declarando que es un derecho y una obligación que uno tiene como Estado miembro. Me piden sentencias. A ver cómo estoy yo, desde mi poder judicial, acatando todas estas cuestiones esenciales donde está en juego el principio de libertad sindical. Una reseña de los que yo recién les mencionaba, algunos de estos fallos donde se discute la libertad sindical. Pero ustedes googlean, meten libertad sindical, fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de la Corte Suprema, y yo les aconsejo, lean todos los que puedan. Dice que cuando el comité le pide a un gobierno que le facilite sus sentencias judiciales, esa solicitud no constituye en ningún caso un menoscabo de la integridad o de la independencia del Poder Judicial, que es lo que suele ponerse generalmente como excusa o prejuicio. No, pero se están queriendo meter en un poder público y en la autonomía o en la soberanía del país. No es así. La esencia misma de la tramitación judicial es que los resultados sean conocidos y que la confianza sobre su imparcialidad radica precisamente en ello, porque si yo no lo visibilizo y no tengo que rendir cuentas ante los organismos internacionales de los que yo formo parte en el marco de la aplicación y la hermenéutica, o sea, el entendimiento, sobre todo por las construcciones pretorianas de estas fuentes internacionales, yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Y estoy empezando a demostrar un flojo interés por la real defensa de los problemas que tiene la gente en esta materia, que no son solo los trabajadores, los empleadores también. Y cerramos con esto. Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores y sus organizaciones defienden abarcan no solo la obtención de mejores condiciones de trabajo o reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa que interesan directamente a los trabajadores. Quiere decir que no hay ninguna duda que desde la fuente internacional obligatoriamente aplicable, un sindicato tiene la misión no solo,
repetimos, de cuestiones estrictamente técnicas laborales, sino las sociales y económicas. Lo cual tiene que discutir, por ejemplo, la legitimidad o no de una huelga, cuidado, porque huelgas o paros hechos contra una determinada política económica también son legítimas, porque seguramente están afectando la condición salarial de un montón de gente. Entonces, pero estas cosas es la relevancia también, yo destacaría la relevancia de los sindicatos de empresa, que si ustedes miran el artículo 10 del modelo sindical, ven que es una de las categorías, pero que está siempre sometida al verticalismo del sindicato por actividad. Y esto ha sido declarado también por la OIT como no observancia directa de la libertad sindical en los artículos 29 y 30 del modelo sindical, que ya tiene varias inconstitucionalidades declaradas. Y por último, el punto 31 de toda esta recopilación, que lleva un montón de cosas, es muy lindo este libro, o muy lindo buscar esa recopilación del Comité de Libertad Sindical, sus distintas expresiones, que forman parte de un montón de convenios después. Incluso hay que tenerlos en cuenta en materia de violencia y acoso en el trabajo, de discriminaciones por sexo, por orientación sexual. Bueno, dice así: no se puede encontrar solución a los problemas económicos y sociales de un país dejando al margen sectores importantes del movimiento sindical. Y acá está el epicentro de cuando se producen desigualdades insostenibles e infundadas entre la tipología sindical. La última cuestión es, si la pregunta fuera si la OIT está en contra del modelo sindical argentino porque distingue entre los que tienen personería gremial y los que no lo tienen, no es así. La OIT reconoce ese derecho de mayor representatividad porque lo admite por la mayor cantidad de afiliados y que cotizan. Pero da solamente 3 prioridades teniendo en cuenta esa diferenciación. Una es la prioridad en materia de negociación colectiva, no la exclusividad para negociar. Segundo, el nombramiento de delegados representantes para ir a los organismos internacionales, tema fundamental para la construcción final de un instrumento internacional. Y bueno, y por el otro lado, también actuar como intermediarios o interlocutores frente a los poderes públicos. Pero estas 3 cuestiones, cuando uno las lleva a negociar colectivamente, al ejercicio de la huelga, al derecho de asociación y la evitación de acciones dañosas por discriminación, quedan totalmente limitadas por el derecho humano, que debe tener una consagración generalizada. Bueno, ya son las 4 de la tarde, Elizabeth siempre presente, Schlund. Muchas gracias otra vez, querida, por estar acá. Gracias a todos aquellos que van a escuchar estas clases. Yo creo que son... y bueno, seguimos en el foro adelante, para a disposición de ustedes. Cualquier cosa nos escriben y nos piden. Si tienen alguna duda. Por la sí. enriquecedora clase. Bueno, yo tengo muchas cuestiones como para aportar, pero bueno, voy a ser breve y voy a destacar las más importantes, digamos, como las que estuve pensando desde la última clase y bueno, obviamente la de hoy. Con respecto a casi lo último también que usted agregó, yo tengo una experiencia, digamos, que yo trabajé muchos años como empleada de comercio, y yo noté, digamos, que hay como ciertos miedos, yo lo hablo desde el punto de vista dentro del trabajo, como ex trabajadora, digamos, en ese rubro, y hay mucho miedo, como que la libertad a la que estamos mencionando no tiene tanta repercusión, porque prevalece mucho el miedo de la pérdida del puesto de trabajo. Yo me he afiliado de forma propia, por votus propio, pero
digamos, mis compañeros, digamos, no tenían como la libertad en sí porque estaban como bajo constante amenaza de nuestro empleador, digamos, en ese momento. Y yo creo que en ese punto, digamos, teniendo los conocimientos que tengo ahora, ¿no? Porque en ese momento no tenía, no estaba tan nutrida en esta hermosa carrera y más en esta hermosa materia, que es cuestión de hacerle ver a la gente y como tener como para que la gente sepa, ¿no? Que no para nada, no afectaría sus puestos de trabajo, su libertad, y que puede decidir libremente, ¿no? Y bueno, es eso un tema. El otro tema es con respecto a los empleados estatales. Yo trabajé mucho tiempo en una financiera y me he dado cuenta, al mirar sus recibos de sueldo, las que no cumplen absolutamente nada los recaudos que dice la ley, con respecto al detalle de la categoría profesional, con el detalle de la antigüedad en el empleo y un montón de cosas que como usted bien dijo, el Estado no cumpliría como ejemplo de empleador. Y en la otra parte, digamos, con respecto a los fallos, digamos, de lo que usted mencionó de Autopistas del Sol, yo estaba pensando este fin de semana que, bueno, mi idea es seguir la rama del derecho tributario, pero quiero entrelazar con esta rama, con el derecho laboral, para Excelente. poder analizar y estudiar con respecto a las tributaciones y al leer más que nada un artículo del señor Jorge Toyama, que se llama Tributos y aportes del contrato de trabajo en la tributación laboral. Es un artículo que lo sacaron en España y bueno, lo estaba leyendo y digamos como que me pareció súper importante como para poder entrelazar el día de mañana, el año que viene, digamos, si Dios quiere, entrelazar, digamos, ambas ramas. Bueno, Así que es bueno, eso es todo. sensacional. Vos estás marcando algo muy importante, que es un problema lamentablemente cultural en nuestro país, que no es el único de la región latinoamericana que padece eso. El hecho del temor, de que conocer nuestros derechos, pero también darnos cuenta que para poder aplicarlos somos amenazados, perseguidos, que tenemos que pagar un montón de consecuencias dañosas. No tenemos tiempo para hablarlo aquí y ahora, quizás en alguna oportunidad presencialmente lo hagamos, pero son temas esenciales, sobre todo en el derecho del trabajo. Hay una gran retórica enunciativa, pero cuando uno lo quiere llevar a la práctica tenemos problemas humanos muy serios, desde un sector y del otro, ¿eh? Nos gusta hablar mucho, lógicamente, por ejemplo, de discriminación antisindical, de discriminaciones por razones de sexo, etcétera, etcétera, pero muchas veces no queremos o no podemos hablar de las discriminaciones sobre la libertad de expresión y de opinión. Y el país sigue padeciendo estas cuestiones. Bueno, está quedando grabado, mejor así, pero yo creo que el tema además tributario es esencial y lo económico en el derecho del trabajo. Si yo tuviera que pensar algo para un curso el año que viene en esta universidad, un seminario, ponele o qué sé yo traería lo interdisciplinario desde esos aspectos. Traería profesores y especialistas en materia económica, en materia tributaria, en materia fiscal. Y donde podamos conjugar opiniones de todos los sectores, de empleadores, de trabajadores. Ahí dejé un anuncio de un deseo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Elizabeth, ahí tienen, Yamila tiene también mi WhatsApp, o sea, no tengo ningún problema que vos lo tengas. Si querés hacer alguna comunicación, me la haces. Sí, sería un honor sería. Con mucho gusto, querida, con mucho gusto. Le pedís a Yamila Chaud y ella te lo da. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas Gracias a vos. gracias, profe, muchas gracias, Claudio, y muchas gracias, Elizabeth. Perdón que te interrumpí, Claudio, no sé si vas a hacer algún comentario más. No, tesoro, ya nos vamos por hoy. Bueno, voy a Seguimos. detener
Bárbaro, voy a detener la grabación para no perderla.